Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Mi grupo va a presentar su trabajo de investigación que lleva por tema la tecnología de motores eléctricos en el Perú y su papel en la reducción de emisiones. Estudio del impacto de la electrificación del transporte y maquinaria en la disminución de la contaminación. Hablaré un poco de una pequeña introducción de lo que trata nuestra investigación. Para esto hablaré de 7 puntos importantes. Primero, que es la adopción de motores eléctricos, que reduce la dependencia de combustibles fósiles, mejora la eficiencia energética y disminuye las emisiones contaminantes. Segundo, es transporte e industria en el Perú. Son grandes fuentes de contaminación, especialmente por las emisiones de gases de efecto invernadero y partículas finas en áreas urbanas. Tercer punto sería la reducción del CO2. Las tecnologías limpias en el transporte ayudan a disminuir las emisiones de dióxido de carbono, combatiendo el cambio climático y mejorando la salud pública. Cuarto, las flotas eléctricas en áreas urbanas. Los vehículos eléctricos son una solución para el transporte, para el transporte público y logístico, ya que no generan emisiones directas y son compatibles con fuentes de energía renovable. Como quinto punto tenemos la optimización de la eficiencia energética en el sector industrial. Implica incrementar Implica implementar tecnologías para reducir el consumo de energía y el desarrollo de políticas que promueven el uso responsable de recursos, lo que disminuye las emisiones contaminantes y fomenta la economía circular y energías renovables. Como sexto punto tenemos la mejora de la competitividad empresarial, que es adoptar estrategias sostenibles, mejora la competitividad al permitir el acceso a nuevos mercados, reducir costos y mejorar la imagen empresarial. Como último punto tenemos la dependencia de combustibles fósiles en la agricultura y construcción. Estos sectores dependen de lo que genera las emisiones significativas. Reducir esta dependencia requiere maquinaria más eficiente, energía alternativa, prácticas sostenibles que protejan los ecosistemas y promuevan un desarrollo respetuoso con el medio ambiente. Ahora los objetivos. En objetivo general tenemos que analizar el impacto de los motores eléctricos en la disminución de emisiones contaminantes, enfocándose en la electrificación de transporte y maquinaria. Como objetivos específicos tenemos que investigar la eficiencia energética de los motores eléctricos frente a la combustión interna. Segundo, evaluar los beneficios ambientales de la electrificación como reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes. Tercero, analizar casos recientes de implementación de motores eléctricos en vehículos y maquinaria pesada. Cuarto, examinar desafíos como infraestructura y producción de baterías. Quinto, proponer recomendaciones para una mayor adopción de motores eléctricos en sectores clave. Hablaré de la metodología. Ah, el estudio utilizó un enfoque descriptivo, relacional y comparativo para analizar el impacto de motores eléctricos en reducción de emisiones contaminantes en Perú. Se realizó una búsqueda exhaustiva en base de datos científica como Scopus, Diantel, WebOSI, Redalic. Y para esto hicimos una sintetización y selección de información. Se llevó a cabo una recopilación de datos de documentos sobre motores eléctricos, se realizó un compendio de artículos publicados en los últimos 5 años, se optimizó la búsqueda por medio de operaciones booleados, la identificación, el impacto ambiental, etc. En la primera tabla tenemos la base de datos consultadas con las palabras claves y sinónimos de estas y documentos encontrados. Para el segundo tenemos la selección de estudio y criterios de legibilidad. Se buscaron las fuentes de ayuda en sitios confiables y recomendados por docentes de buscadores científicos. Primero tenemos el criterio de inclusión, publicados en la que su actividad no fuera mayor a 10 años y que las publicaciones relacionadas y de la eficiencia y mejora con cuidado ambiental respecto al uso de motores eléctricos en los automóviles. Criterio de exclusión, se descartaron publicaciones antiguas, se eliminaron todas las fuentes que no cumplían con los criterios de inclusión y por último se obviaron documentos con información irrelevante. Para la obtención de datos, se tomó en consideración el título, objetivos, marco teórico y resumen. En la tabla 2 tenemos la clasificación de fuentes de información o sea, la clasificación por fuentes por tipo de información, que tenemos por clase motores eléctricos y eficiencia energética, motores eléctricos y sostenibilidad,
sostenibilidad, tendencias nuevas en motores eléctricos y, por último, normativas. Un gusto con todos. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre los resultados. Exactamente sobre la usabilidad, impactos ambientales y costos de vehículos de combustión interna y eléctricos. Bueno, la usabilidad de los vehículos eléctricos ha sido un tema de crecimiento de creciente interés, ¿no? Especialmente en comparación con los vehículos de combustión interna, que como sabemos, los vehículos eléctricos han mostrado ventaja en términos de sostenibilidad. Sin embargo, este hallazgo sugiere que a pesar de los avances tecnológicos, la infraestructura de carga y la autonomía de los vehículos eléctricos sigue siendo una barrera significativa para su adopción masiva. En cuanto a los impactos ambientales, se concluye que los vehículos eléctricos superan a los de combustión interna en términos de beneficios ambientales. Sin embargo, este resultado está condicionado por la fuente de generación de electricidad utilizada para cargar los vehículos eléctricos. Si la electricidad proviene de fuentes no renovables, el impacto ambiental de los vehículos eléctricos podría ser comparable al de los vehículos de combustión interna, ¿no? Por otra parte, el análisis de costos es otro componente esencial de estudio. Se menciona que el costo de los vehículos eléctricos puede ser más alto inicialmente, pero su viabilidad económica a largo plazo depende de la eficiencia de la generación de energía eléctrica. Este hallazgo implica que a medida que los costos de la energía renovable disminuyen, los vehículos eléctricos podrían volverse mucho más atractivos económicamente. Continuando, ahora vamos a ver sobre el análisis de la propuesta de incentivos para la implementación de buses eléctricos. Esto bajo la viabilidad normativa y económica desde el sector privado y público. Desde una vista al extranjero, en otros países se han iniciado los procesos de implementación de buses eléctricos a través de planes gubernamentales que buscan reducir la contaminación ambiental. En particular, se puede destacar que China ha desarrollado una industria de movilidad eléctrica más avanzada en comparación con Noruega y Chile, que también han implementado iniciativas significativas antes que Perú. Este hallazgo sugiere que el nivel de desarrollo de la industria es un factor crítico que puede influir en la efectividad de la transición hacia el transporte eléctrico. Los factores de éxito identificados incluyen incentivos económicos, como subsidios para la compra de buses eléctricos y la inversión en infraestructura de recarga. Estos elementos son esenciales para facilitar la adopción de buses eléctricos, ya que reducen los costos iniciales y garantizan la disponibilidad de recursos necesarios para su operación. Por otra parte, es importante la formulación de políticas en el Perú, ¿verdad? La necesidad de adaptar el Reglamento Nacional de Vehículos y establecer incentivos económicos claros es fundamental para promover la implementación de buses eléctricos en las regiones. Además, se sugiere que la capacidad de la matriz energética del país es suficiente para aportar la demanda adicional que genera la adopción de esta tecnología. Bueno, continuando, vamos a hablar sobre nuevos motores sincrónicos de alta eficiencia. Y uno de los mayores problemas encontrados en los motores eléctricos está en el consumo de energía de la misma. Por ende, su desarrollo y mejora está orientado al aumento de la eficiencia energética para impulsar vehículos y los requerimientos de esta misma. Se ha realizado un estudio de relación entre un motor eléctrico sincrónico y asincrónico, donde se identificó que el motor sincrónico de reductancia no tiene capacidad de arranque por sí mismo, por lo que se utiliza principalmente en aplicaciones como ventiladores y bombas centrífugas de velocidades variables, empleando un controlador de frecuencia variable para iniciar y ajustar la velocidad. Este tipo de motor ofrece una eficiencia significativamente superior, pero presenta un factor de potencia considerablemente más bajo y una corriente nominal considerablemente mayor en comparación con un motor asincrónico similar. Asimismo, se llegó a la conclusión de que para mejorar el rendimiento operativo de este motor, se ha creado el motor sincrónico de reductancia con asistencia de imán permanente, ya sea de ferrita o de tierras raras. El motor con imanes de ferrita ofrece un mayor factor de potencia, menor corriente y especialmente una mayor eficiencia en comparación con el motor de relucia.
y si se utilizan imanes de tierras raras, el motor presenta características aún mejores, aunque a un costo significativamente más alto. Y bueno, ahora pasando a la discusión. La investigación concluyó que la electrificación del transporte público en el Perú es viable, tanto técnica como económicamente, evidenciando que los buses eléctricos pueden reducir significativamente los costos operativos y eliminar las emisiones directas de contaminantes. No obstante, se identifican barreras importantes como la falta de infraestructura de carga y la necesidad de políticas gubernamentales más robustas. Estos hallazgos resaltan la electrificación como una estrategia clave para mejorar la calidad del aire y disminuir la dependencia de combustibles fósiles, lo que podría beneficiar a la economía local y generar empleo en el sector de energía renovable. A pesar de los resultados positivos, el estudio también señala limitaciones, como la dependencia de datos secundarios y la falta de un marco normativo adecuado en el Perú, lo que podría afectar la generalización de los hallazgos. Un hallazgo inesperado fue la capacidad de la matriz energética del país para soportar la demanda adicional generada por los buses eléctricos. Se sugiere que futuras investigaciones se enfoquen en evaluar la infraestructura de carga necesaria y las emisiones indirectas asociadas a la generación eléctrica, así como en realizar estudios de caso en otras ciudades peruanas para identificar mejores prácticas y analizar el impacto social y económico de esta transición. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las limitaciones del estudio. El estudio sobre la electrificación del transporte en Perú enfrenta varias limitaciones significativas. En primer lugar, la infraestructura insuficiente para la electrificación, como la falta de estaciones de carga y redes eléctricas adecuadas, representa un desafío crucial que dificulta la transición hacia tecnologías eléctricas y puede incrementar los costos iniciales y operativos. Además, el enfoque teórico limitado del estudio, que se basa en tendencias globales y casos de otros países sin realizar evaluaciones locales o pruebas piloto, restringe la validez externa de las conclusiones y subraya la necesidad de investigaciones aplicadas en el contexto peruano. Asimismo, el impacto ambiental relacionado con la producción y reciclaje de baterías plantea preocupaciones sobre la sostenibilidad a largo plazo de estas tecnologías, especialmente en lo que respecta a la extracción de litio y cobalto. La falta de políticas robustas para el reciclaje podría generar problemas de contaminación futuras. Por último, existe una brecha en la capacitación técnica, ya que Perú carece de programas educativos adecuados para formar personales especializados en el diseño, mantenimiento e instalación de motores eléctricos, lo que podría ralentizar la implementación y aumentar los costos operativos para las empresas interesadas en adoptar estas tecnologías. Finalmente, como conclusiones, tenemos que la investigación sobre la electrificación de la flota de transporte público ha demostrado que es técnicamente viable y económicamente competitiva a largo plazo en el Perú, en comparación con los vehículos de combustión interna, especialmente en costos de mantenimiento y combustible. Además, se destaca su impacto ambiental positivo al reducir significativamente las emisiones contaminantes, mejorando así la calidad del aire. No obstante, se identifican barreras como la falta de infraestructura de carga y la necesidad de incentivos económicos, aunque también se encontraron oportunidades en la capacidad energética del país para soportar la demanda adicional. Por último, se recomienda establecer un marco normativo que promueva la adopción de tecnologías limpias mediante la política pública que incluyan incentivos y regulaciones claras para facilitar esta transición hacia un sistema de transporte mucho más sostenible. Es así como terminamos esta exposición. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.